Buenos días. Antes de comenzar la exposición, me gustaría agradecer a la organización de este evento la oportunidad de poder estar presentando hoy aquí este trabajo, que lleva por título, como bien han comentado, Evolución histórica de los sistemas de montaje para la exhibición y la protección de la fotografía. A continuación, realizaremos un recorrido por los sistemas de montaje fotográfico que se han sucedido con el paso de los años hasta la actualidad. Consideramos que de esta manera estaremos en mejor disposición de comprender tanto la evolución material como los progresos técnicos asociados a los mismos. Para ser más exhaustivos, la secuencia cronológica y procedimental de los montajes fotográficos es mucho mayor, pero teniendo en cuenta la duración de la presentación, prefiero explicarlo de manera un poquito más didáctica. Los objetivos que nos planteamos fueron, por un lado, exponer la secuencia cronológica de los avances tecnológicos verificados en el campo de la fotografía artística a lo largo de la historia y de sus sistemas de montaje y exposición, y por otro, analizar las similitudes y diferencias entre los diversos sistemas de montaje fotográfico. La metodología de trabajo que llevamos a cabo fue, por un lado, la revisión bibliográfica, consulta de patentes, así como entrevistas y consultas a profesionales dedicados al montaje fotográfico. Como bien sabemos, la evolución que han sufrido los soportes y los montajes fotográficos desde los orígenes de la invención de la fotografía hasta la actualidad ha sido muy variada en cuanto a materiales y a formatos. Los primeros montajes fotográficos a los que podemos hacer referencia como sistemas estratificados que implican la conservación de la obra fotográfica son los estuches plegables donde se guardaban y protegían los daguerrotipos, modelo anglosajón o también denominado modelo americano. Y por otro lado, pues también destacar aquellos que sin constituir propiamente un estuche, sino más bien un sistema de enmarcado, proponían la exhibición continua de las imágenes en sobremesa o suspendidas en las paredes, como es el modelo europeo, también denominado modelo francés. El modelo anglosajón contaba con un estuche de madera y piel, o bien de un material de naturaleza plástica. En la tapa interior, esta solía estar recubierta de un almohadillado textil de terciopelo que podía ser liso o repujado a modo de protección, y en el interior de la contratapa se acoplaba a esa placa daguerrotípica en una especie de subestuche para su preservación. Los elementos que conformaban esta especie de subestuche pues era esa placa daguerrotípica, el espaciador, el vidrio de protección y una especie de marco que unía y sellaba todo el conjunto de esos materiales, denominado preservador. Finalmente, pues, ese conjunto del estuche podía estar unido mediante cinta engomada o mediante bisagras. En el caso del modelo europeo, este disponía de un marco decorativo, el vidrio protector, que generalmente estaba pintado por su reverso de color negro y a veces con ribetes dorados. Luego el espaciador y la placa daguerrotípica, que había veces que podía reposar sobre un soporte de cartón. Y por último, y en el reverso del marco, se disponía de un cierre que podía estar constituido por una plancha de madera ceñida al marco mediante clavos o mediante papel barrera. Los daguerrotipos estereoscópicos, como bien sabemos, están formados por dos placas daguerrotípicas. Tenemos dos formatos. Por un lado, era similar al modelo anglosajón, que contaba con una solapa de visión, y este otro más similar al modelo europeo, denominado Passepartout Style. ¿Y cómo estaba montado en este caso este
este montaje? Pues bueno, las placas daguerrotípicas se situaban en un soporte generalmente de cartón, sobre ellas se añadía esa especie de passepartout o espaciador, el vidrio de protección, que en algunas ocasiones también solía estar pintado en su reverso, y finalmente todo el conjunto de esos materiales era sellado mediante una cinta adhesiva. El ambrotipo también se encontraba herméticamente en estuches o bien enmarcado para colgar en las paredes, al igual que los daguerrotipos. Y la principal diferencia entre el montaje de los daguerrotipos y los ambrotipos radica en que estos últimos se montaban sobre un papel, cartón o terciopelo de color negro, convirtiendo de esta manera pues, visualmente la imagen negativa en positiva. También se podía aplicar en el reverso pues, un barniz, también de color negro, era en algunas ocasiones habitual. Y dado que los ambrotipos en vidrio eran bastante frágiles, pues comenzaron a realizarse en otros soportes como el metal o la tela, dando así origen al ferrotipo y al panotipo. El panotipo se encontraba en algunas ocasiones montado enmarcado, ¿no? Pero también era bastante habitual encontrarlo en álbumes fotográficos. Los álbumes fotográficos para la presentación y la protección de las fotografías contaron con gran apogeo, especialmente en la época de los papeles albuminados. Se trata de un montaje que es, pues bueno, suele ser bastante elaborado, contaba con tapas de cuero o de madera, pero esto contrastaba bastante con el interior, ¿no? Donde se guardaban o adherían esas fotografías, que solían ser pues, cartones de calidad mediocre, y esto a la larga ocasionaba problemas de conservación a las mismas. También se nadan otro tipo de montajes fotográficos con una función más estética y de exhibición, y no tanto con la necesidad manifiesta de proteger un original frágil, como era el caso de los daguerrotipos o los ambrotipos. Nos referimos a las cartes de visite y las cartes cabinet. El auge de estos montajes fotográficos en soportes secundarios de cartón se da especialmente con las copias en papel a la albúmina. También podemos encontrar copias fotográficas estereoscópicas en soportes secundarios de cartón. Y por otro lado, pues, hacer referencia a ese montaje que yo denomino tradicional, que bueno, pues, las diversas copias fotográficas se pueden encontrar montadas mediante este sistema de montaje, que consta de vidrio, passepartout y marco de protección, con esa doble función: por un lado proteger la obra y por otro exhibirla. Se trata de uno de los montajes más extendidos y a día de hoy pues, es uno de los más empleados, como bien sabemos. En algunas ocasiones el passepartout delantero es eliminado, pero se añade pues, esa especie de espaciador para separar la copia fotográfica del vidrio. Y actualmente vuelve a existir una tendencia general a exhibir las copias fotográficas o las impresiones sin un elemento de protección delantero. Y bueno, pues debido a esto, el mercado del arte fotográfico ofrece materiales de soporte para el montaje de estas copias fotográficas o impresión, incrementando de esta manera las posibilidades estéticas y de exhibición. Dentro de estos montajes fotográficos sin elemento de protección delantero podemos distinguir dos grandes grupos. Por un lado los soportes rígidos y por otro los soportes textiles. Dentro de los soportes rígidos podemos encontrar planchas espumadas, planchas de aluminio, materiales composite de aluminio, planchas plásticas, planchas de madera, entre otros materiales. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Las planchas espumadas del tipo cartón pluma, pues, empleado como soporte para el montaje de las copias fotográficas o impresiones, es debido principalmente a que se trata de un material bastante económico. Algunas de estas, en especial las que contienen un núcleo de poliuretano, pues son bastante susceptibles a la degradación, por lo cual no suele ser un material muy apropiado para el montaje de las copias fotográficas o impresión. No obstante, sí que lo podemos encontrar. En algunas ocasiones pues, la copia fotográfica es adherida a estos soportes, y en otros se puede encontrar la impresión realizada directamente sobre el propio material.
Las planchas de aluminio comienzan a ser utilizadas como soporte para el montaje de las copias fotográficas durante los años 70 por artistas como Irving Penn o Richard Avedon. Se trata de un material robusto y estable, pero cuentan con el inconveniente de que aportan un mayor peso a la obra que otros materiales. En este caso también podemos encontrarnos obra fotográfica adherida a estos soportes, como en este caso, en esta que vemos de Pablo Genovés. O también podemos encontrarnos la impresión directa en el propio material, como muchas de las obras de Aitor Ortiz. A partir de estas planchas de aluminio comienzan a comercializarse otras planchas composite de aluminio, como son el alucubón primero y posteriormente el dibón, muy empleadas en el campo del diseño y de la publicidad. Y actualmente son muy demandadas por los diferentes artistas, puesto que cuentan con buena resistencia y bueno, como aquí podemos ver, se pueden utilizar tanto la copia fotográfica impresión adherida al material mediante un adhesivo, como en este esquema que muestro de la obra de Eva dos Santos, o también las podemos encontrar directamente impresas en el propio material. Este material se encuentra en diferentes acabados y con diferentes colores y, bueno, pues como veis, la impresión directa sobre el material da resultados estéticos bastante diferentes. Las planchas de madera fueron comúnmente utilizadas desde antes de los años 70 como soporte para exhibir las copias fotográficas de gran formato, y artistas como Ansel Adams empleaba este tipo de soportes para exhibir algunas de sus obras. Actualmente el mercado del arte fotográfico también ofrece estas planchas de madera, aunque no es lo más habitual, pero sí que podemos encontrarnos copias fotográficas adheridas a estos soportes, como por ejemplo en este caso esta que vemos aquí de Darío Villalba, o también obras impresas directamente sobre la superficie del material, como por ejemplo esta obra de Nicola Constantino. Las planchas plásticas, en especial las de PVC espumado, también son muy empleadas para el montaje de obra fotográfica. Se trata de un material bastante popular y, bueno, esto es debido a su bajo precio y a su gran versatilidad. Las podemos encontrar, igual que en el anterior, como adhesivadas a este material directamente, como en esta que vemos de Bulen Sangar, o también las podemos encontrar impresas directamente sobre su superficie. Dentro de esas planchas plásticas también contamos con planchas de polimetilmetacrilato, policarbonato compacto y otro tipo de materiales como son las planchas de estructura de nido de abeja, de cartón o de aluminio, y también otros materiales como por ejemplo la piedra sobre la cual se puede imprimir. En lo que respecta a los soportes textiles, actualmente encontramos una amplia variedad de materiales, como por ejemplo lienzo, arpillera, lona, gasa, entre otros muchos. Lo habitual es que las obras en soporte textil sean montadas en bastidores de madera, como si de una obra pictórica se tratara, como en esta que vemos de José Manuel Ballester. En otros casos, carecen de esos montajes y las obras se exhiben sin bastidor, clavadas directamente en la pared, como podemos ver en esta de Linarejos Moreno, en soporte de arpillera. También podemos encontrar obras fotográficas en soporte textil colgadas de algunos de sus lados, como esta de José Manuel Ballester en soporte de gasa, o esta otra en soporte de estera de Giovanna Isel. La lona y algunos tejidos sintéticos, como bien sabemos, son muy empleados habitualmente en el ámbito de la publicidad, pero en algunas ocasiones también son utilizados para realizar exposiciones e instalaciones de obras fotográficas al aire libre. Por otro lado, debemos destacar otro gran grupo de montajes fotográficos, y son aquellos sistemas que incorporan un elemento protector delantero y lo hacen adhiriendo al anverso de la copia fotográfica un material transparente, el tipo film o tipo plancha, que queda fijado mediante un adhesivo a esa copia fotográfica o impresión, haciendo que todo el conjunto de esos materiales sea totalmente indisociable. Y al final este elemento protector delantero pasa a formar parte integral de la obra.
Dentro de estos montajes tenemos los laminados y los denominados Diaseg y Face Mounting. Los laminados consisten en un film plástico autoadhesivo que se adhiera al anverso de la copia fotográfica o impresión, y en el caso de Diaseg y Face Mounting, el elemento protector delantero con el que contamos es una plancha de polimetilmetacrilato. Como mencionaba, Diaseg y Face Mounting se trata de un montaje en el que se adhiere una plancha de polimetilmetacrilato al anverso de la copia fotográfica, generalmente mediante un adhesivo de tipo silicona, y para finalizar el conjunto se suele adherir al anverso de la copia fotográfica o impresión un material de soporte trasero, siendo el Dibond la opción más empleada. ¿Cuál es la diferencia entre Diaseg y Face Mounting? La principal diferencia entre ambos montajes es que Diaseg cuenta con un adhesivo y un catalizador patentados, circunstancia que en el caso del sistema Face Mounting no se da. Por último ya, pues destacar otro montaje como son las cajas de luz. Este sistema consiste básicamente en iluminar o retroiluminar la copia fotográfica o impresión mediante luz LED o tubos fluorescentes. Y dentro de este tipo de montaje fotográfico pues existen dos modalidades, o podemos clasificarlos dentro de dos modalidades. Aquellos que no cuentan con ese elemento protector delantero o aquellos que sí tienen dicho elemento protector delantero. Aquí he puesto un ejemplo de la exposición 365 grados de Eugenio Recuenco, en el cual pues, montó esta instalación, todo ello con cajas de luz. Y dentro de esas cajas de luz, como decía, podemos encontrarnos las impresiones realizadas directamente en soporte textil o en soporte rígido, como puede ser el cristal o el polimetilmetacrilato PAL. Y otras que contienen ese elemento protector delantero, como son estas que contienen esa copia Duratrans o Duraclear montadas mediante el sistema Face Mounting, o estas otras que contienen la copia entre dos polimetilmetacrilatos sin adhesivo en ninguna de las dos caras. Finalmente, destacar como conclusiones que la incorporación y la adaptación de materiales en el campo de la fotografía artística es muy importante y se ha sucedido junto con nuevos sistemas de montajes y acabados que han ido evolucionando y además están en continua experimentación. Y debido a esto es importante describir los materiales empleados en el montaje de obra fotográfica, en especial todas aquellas obras que contamos en ese ámbito de las diferentes colecciones artísticas. Todo esto es muy relevante para conocer cuál puede ser o cuál puede llegar a ser esa estabilidad a medio y largo plazo de las mismas. Muchas gracias por vuestra atención.